Ahora sí, Andrés, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí, doctor, bien. Perfecto, vamos a comenzar nomás ya. Los demás que se vayan añadiendo en línea. Bueno, este sistema límbico es un tema que nosotros lo hemos ido, digamos, mencionando. Las estructuras que se encuentran formando parte del sistema límbico, nosotros las hemos ido mencionando a lo largo de varios otros temas anteriores. ¿No? Como por ejemplo cuando hablamos del lóbulo límbico de Broca, cuando hablamos, por ejemplo, del circuito de Papez, circuito de Nauta, circuito de la memoria, ¿entienden? Entonces es un tema que nosotros ya lo hemos ido mencionando, algunas de sus estructuras nosotros ya las conocemos, pero ahora vamos a ir hablando un poco más acerca de su función, muy bien, y estructuras propias. El sistema límbico básicamente interviene en el control de las emociones, de la conducta motivacional, ¿no? De las motivaciones, muy bien. Tiene que ver principalmente con aspectos relacionados a la personalidad y, lógicamente, a partir del circuito de la memoria que se encuentra contenido en este sistema, tiene que ver también con el aprendizaje, ¿cómo no? Muy bien. Los afectos, emociones, hacen de este sistema límbico parte propia, parte identificativa de nuestra personalidad. Muy bien. Bueno, así como hemos mencionado en algunas otras estructuras, también el sistema límbico tiene corteza, ¿verdad? Sus estructuras tienen una corteza nueva, reciente, que es el denominado neocórtex, pero también presenta una corteza antigua llamada paleocórtex. Muy bien, no vamos a hacer énfasis en qué lugar está, pues son varias estructuras que forman parte del sistema límbico. Muy bien. Ojo, estas formaciones que hacen parte del sistema límbico, nosotros las vamos a dividir en dos grupos. Aquellas formaciones que presentan una corteza, es decir, formaciones corticales, formaciones límbicas corticales, ¿no? Y aquellas que se encuentran por debajo, es decir, formaciones límbicas subcorticales. Dentro de las formaciones corticales, cómo no, una de las más importantes es la que vemos, la que observamos justamente de color rojo en la imagen rotativa en la parte superior derecha. Este vendría siendo el famoso lóbulo límbico de Broca, recuerden ustedes, muy bien, que está conformado por la circunvolución del cíngulo, la circunvolución parahipocámpica, la quinta circunvolución temporal, y recuerden bien esa circunvolución, ese istmo o puente que existe entre estas dos circunvoluciones. La circunvolución del cíngulo se encuentra aquí, la estoy delimitando con el puntero, la circunvolución parahipocámpica o quinta circunvolución temporal se encuentra aquí y el istmo se encuentra justamente uniendo estas dos. Muy bien, recuerden muy bien este aspecto. Este lóbulo límbico de Broca se encuentra formando una especie de abrazadera alrededor de lo que es el diencéfalo y el tronco encefálico. Perfecto. Pero nosotros ya hemos estudiado esas estructuras, ¿verdad? Ya hemos estudiado el lobo límbico de Broca cuando tocábamos en el tema 10 precisamente la configuración externa del cerebro. Otra estructura o formación cortical que forma parte del sistema límbico es el denominado hipocampo o asta de Amón. Es esta estructura que yo estoy mostrando justamente en la parte inferior, ¿verdad? La que estoy delineando con el punterito, ¿no? Que básicamente está conformado por paleocórtex, una corteza antigua. Muy bien. ¿Y cuáles son las formaciones denominadas subcorticales? Por ejemplo, habíamos visto la amígdala cerebral o el núcleo amigdalino. Permítanme un segundo, se los voy a mostrar más adelante. A este nivel, ¿verdad? La amígdala cerebral
o el núcleo amigdalino, que se encuentra en el extremo distal de la cola del núcleo caudado. También forma parte de estas formaciones subcorticales lo que es el hipotálamo, lo que es el tálamo, principalmente su grupo nuclear anterior. También los cuerpos mamilares, ¿verdad? Que son estas estructuras que observamos justamente aquí, en el extremo distal del pilar anterior del fórnix. La formación reticular, que nosotros ya hemos hablado de ella, se encuentra a lo largo de todo lo que es el tronco encefálico hasta el diencéfalo. El núcleo accumbens, que se encuentra a nivel de la cabeza del núcleo caudado y el putamen. Y finalmente los núcleos reticulares del mesencéfalo. Esas son las formaciones llamadas subcorticales. ¿Perfecto? Ahora, es el óvulo límbico de Broca, el hipotálamo, el tálamo, los tubérculos mamilares, ¿verdad? La formación reticular. Nosotros ya hemos estudiado en temas anteriores. Ahora vamos a hacer referencia principalmente a lo que es el hipocampo, la amígdala cerebral o núcleo amigdalino y también el núcleo accumbens, aunque estos dos núcleos los hemos pasado, digamos, rápidamente cuando hablábamos el tema de núcleos basales del telencéfalo, pero los vamos a volver a mencionar. Muy bien. Cuando hablamos nosotros del hipocampo, permítanme aquí, que es esta estructura, ¿verdad? Se la denomina también asta de Amón. Básicamente va a estar conformada por los siguientes elementos. Permítanme justamente mostrarles esto. 1. Lo que es la circunvolución intralímbica de Broca. Permítanme aquí. Aquí está, si ustedes recuerdan. Ahora sí. Esta circunvolución intralímbica de Broca, que es la que nosotros observamos justamente en esta imagen. En esta otra también la podemos observar, permítanme. Aquí. La circunvolución intralímbica de Broca, que es la que observamos justamente a este nivel, también va a estar conformada por lo que es el hipocampo propiamente dicho, que vendría siendo esta estructura voluminosa justamente a este nivel, ¿no? Esas dos estructuras hacen parte de lo que es el hipocampo. Muy bien. Ahora, este hipocampo, muy bien, va a hacerse visible justamente a nivel de las paredes de la prolongación esfenoidal o temporal, prolongación esfenoidal o temporal de los ventrículos laterales. De hecho, esta parte voluminosa, el extremo anterior voluminoso, va a formar una especie de relieve de concavidad medial justamente a ese nivel, a nivel de las paredes de esas prolongaciones de los ventrículos laterales. Sin embargo, esta estructura, el hipocampo, ¿no? Este relieve, no va a estar directamente en contacto con los ventrículos, va a estar cubierta por una estructura, una lámina blanca denominada alveus, ¿verdad? Si ustedes observan el hipocampo, es más voluminoso en la parte anterior. Estoy hablando de esta estructura, ojo, de esta estructura, que es el hipocampo o asta de Amón. Es más voluminoso en la parte anterior, es menos, ¿no? Más estrecho, más delgado en la parte posterior, ¿verdad? Y básicamente esta porción anterior va a ser la que va a empujar las paredes a nivel de esta prolongación esfenoidal de los ventrículos laterales. No estamos viendo todavía la porción ventricular, eso lo vamos a ver en otro tema, pero es importante que lo tengan presente. Este hipocampo no tiene más de 5 centímetros de longitud y a nivel de su porción voluminosa no tiene más de 1 a 1.5 centímetros de espesor o digamos volumen, de diámetro vendría siendo, y además presenta aproximadamente unas 40 millones de neuronas en la superficie y en lo profundo de su estructura. Ojo, el hipocampo es muy importante, pues pertenece a o va a ser parte de lo que es este circuito.
el circuito límbico de Papez, el circuito límbico de la memoria. Muy bien. Y ese circuito ustedes tienen que conocerlo muy bien. ¿Ok? Para eso vamos a definir algunos conceptos. Por ejemplo, ¿dónde se origina el circuito? Se va a originar a nivel del hipocampo. Perfecto, a nivel del hipocampo. Ahí vemos, lo voy a ir dibujando. Lo voy a ir dibujando para que lo podamos ver a ese nivel. Muy bien, perfecto. Ahí inicia. ¿Qué sucede luego? Las fibras que forman parte de ese circuito de Papez van a recorrer el pilar posterior del fornix, que vendría siendo esta parte de aquí. Muy bien, el pilar. Muy bien. Luego se dirige hacia lo que es el cuerpo del fornix, ¿verdad? Se dirige hacia lo que es el pilar anterior del fornix y va a hacer conexión con esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? Los tubérculos mamilares. Muy bien. Ojo, esta conexión que se establece entre el hipocampo, ¿no? Y a través del fornix, ojo, con lo que son los cuerpos mamilares, se realiza mediante un fascículo denominado fascículo mamilo talámico. Muy bien. Ahora, este fascículo mamilo talámico, que es el que estoy observando justamente aquí, va a conectar este cuerpo mamilar o tubérculo mamilar con el grupo nuclear anterior del tálamo, que se encuentra aquí. El circuito continúa, ¿verdad? Por eso se denomina fascículo mamilo talámico, pues conecta lo que es el cuerpo mamilar con el grupo nuclear anterior del tálamo. Muy bien. A partir de esto, se proyectan fibras, ¿verdad?, hacia diversas regiones, principalmente a la corteza de la circunvolución del cíngulo. Ahí podemos ver aquí, estoy remarcando las flechitas, ¿verdad? Porque se van a ir a la corteza de la circunvolución del cíngulo, ¿verdad? Estas fibras, estas que he mostrado, se denominarán tálamo corticales, ¿no? También van a llegar algunas fibras hacia lo que vendría siendo la corteza de la circunvolución parahipocámpica, de la quinta circunvolución temporal. Muy bien. Luego, esas que llegan a lo que vendría siendo la quinta circunvolución temporal o circunvolución parahipocámpica, esas se denominan en conjunto lo que es el cingulum. Por ejemplo, aquí. ¿Qué sucede luego? A su vez, la corteza parahipocámpica se va a volver a conectar con el hipocampo a través de un fascículo de fibras que se conoce con el nombre de fascículo perforante o alveolar de Cajal, que es el que básicamente se encuentra aquí. Muy bien. Ese fascículo perforante o alveolar de Cajal, ¿verdad?, va a completar este circuito. ¿Cómo se llama? Andrés, lo he remarcado ahí. ¿Cómo se llama ese circuito? El de Papez. Circuito de Papez, pero este es su otro nombre, para que podamos entender. Hipocampo mamilo talámico. Hipocampo mamilo talámico. Muy bien. Tienen que reconocer esto y diferenciarlo de este otro circuito, que es el circuito de Nauta. Pero ese tiene que ver con la comunicación entre lo que es el mesencéfalo, principalmente el tegmento, con los cuerpos mamilares. Muy bien. Ahí observamos el fascículo mamilo-tegmentario y el fascículo tegmento-mamilar, pero eso pertenece al circuito de Nauta, también de la memoria. Este otro
es el denominado circuito hipocampo mamilotalámico de Papez, que está relacionado precisamente con esto. Les voy a hacer más adelante, les voy a dar un cuestionario donde ustedes me van a tener que resolver las preguntas a partir de la explicación que les he dado. Muy bien. Entonces, ¿qué actores se encuentran formando parte o qué estaciones forman parte de este circuito de Papez? Primero el hipocampo, luego el pilar posterior del fornix, el cuerpo del fornix, pilar anterior, los cuerpos mamilares, el fascículo mamilotalámico, el grupo nuclear anterior del tálamo, los denominados haces tálamo-corticales, que van hacia lo que es la corteza del cíngulo, ¿no? También, como observamos, puede llegar a la corteza prefrontal y a la corteza occipital. Hay otras que se van a lo que es la circunvolución parahipocámpica. Este haz de fibras se denomina cingulum. Luego la corteza parahipocámpica se vuelve a conectar con el tálamo a través de este otro fascículo, llamado fascículo perforante o alveolar de Cajal, y se establece un circuito, ¿me entienden? Un circuito que no tiene, digamos, no está cortado, es un circuito, por eso es el término circuito, el circuito de la memoria. Muy bien. Perfecto. Cuando nosotros observamos al hipocampo, tenemos que observar también su estructura. Muy bien. Y básicamente va a estar compuesta por 3 capas, ¿no? La primera es la que observamos de color verde en la imagen, ¿no? Esta de aquí vendría siendo la capa molecular. Perfecto. La segunda, que es la más importante, muy bien, porque las células son más grandes, más destacadas, es esta capa que se denomina capa de células piramidales. Y la tercera son la capa de células fusiformes, que forman una especie de cadena, una especie de rosario, precisamente a nivel de lo que vendría siendo la estructura del hipocampo. Muy bien. Ojo, cuando hablamos de esto nos referimos precisamente a esta parte, ¿no? Ahí nos está mostrando justamente dónde está el hipocampo o el asta de Amón. Muy bien, perfecto. Esta es una imagen amplificada de esta parte del cerebro en un corte de Charcot. Perfecto. Ahora, ¿qué conexiones? Ahí estamos observando, por ejemplo, cómo la circunvolución intralímbica también hace parte de lo que vendría siendo el sistema límbico, con la cintilla de diagonal, de Giacomini, el giro dentado, ¿verdad? Entre el giro dentado y el hipocampo está la fimbria, bueno, y aquella que se relaciona también con el uncus cerebral. Pero ojo, el hipocampo no es que se encuentre a ese nivel. El hipocampo se encuentra al interior del lóbulo temporal, relacionado con la prolongación temporal de los ventrículos laterales. Bueno, les decía, este hipocampo presenta conexiones. Vamos a irnos un poquito más adelante. Ahí, presenta conexiones. Y las conexiones, porque recuerden, el hipocampo vendría siendo una especie de núcleo propio del telencéfalo también, en esta parte del sistema límbico. Va a presentar conexiones aferentes que llegan de, ya les había dicho, la circunvolución del cíngulo, muy bien, que llegan al hipocampo, muy bien, a través de ese fascículo. Recuerden bien, el fascículo perforante y alveolar de Cajal. La circunvolución del cíngulo y la circunvolución parahipocámpica, ¿no? La corteza, ¿no? Y también emite fibras este hipocampo que se van a dirigir hacia los cuerpos mamilares, recuerden bien, a través del fornix, al tálamo, al grupo nuclear anterior, a los núcleos septales también del tálamo, muy bien, al hipotálamo, muy bien, y a través de lo que vendría siendo las fibras comisurales del fornix, también los dos hipocampos se van a conectar uno con otro. Muy bien, uno con otro, a través de las fibras comisurales. ¿Dónde vamos a observar esas fibras comisurales? Aquí, cuando veamos más adelante lo que es la sustancia blanca. Permítanme
Ah, espero que no se cuelgue. Ahí. Estas fibras son las denominadas fibras comisurales del fornix. A través de esas fibras comisurales, si ustedes observan en la imagen rotativa, esta parte que estoy mostrando, ahí voy a quitar el marcador. Esta parte que estoy mostrando aquí vendría siendo el hipocampo, ¿verdad? O asta de Amón. Por eso es que se le denomina así, asta de Amón, porque los dos hipocampos tienen una forma de astas, ¿verdad? Se ubican, ¿verdad, chicos? Andrés, tú que estás más en línea, creo. Y se ha salido. Sí, doctor, sí se entiende. Sí. Bueno, a eso es lo que nosotros le llamamos asta de Amón. Y fíjense bien la relación que presenta el hipocampo con el pilar posterior del fornix. De hecho, utiliza el fornix para conformar el circuito de la memoria. Bueno, y ahí esta parte de aquí vendrían siendo la parte comisural que se extiende entre los dos hipocampos. Muy bien. Ahora, hipocampo, no lo olviden, estoy hablando de hipocampo. A veces los alumnos tienden a confundir el hipocampo con lo que es el hipotálamo. Muy bien, estoy hablando del hipocampo. Bueno, ¿qué funciones va a cumplir? Muy bien, tiene funciones principalmente relacionadas con la memoria. Y lógicamente, durante el proceso del aprendizaje, ¿cómo no vamos a utilizar la memoria? Muy bien. Una lesión a nivel del hipocampo, pregunta de examen, provoca alteración en la memoria a corto plazo o inmediata. Muy bien. Aquella que tiene que ver con aquella que también se llama anterógrada. Es aquella que, por ejemplo, evita que nosotros podamos retener la información en tiempo real. ¿Cómo podemos, cómo evaluamos esta función de la memoria, esta memoria a corto plazo en un paciente? Se le pide al paciente al ingresar a la consulta que memorice una serie de números o una serie de palabras y al final de la consulta se le pide que repita ese número, esa secuencia de números. Muy bien, ahí podemos evaluar la memoria inmediata, la memoria a corto plazo, aquella que tiene que retener información en tiempo real. En algunos casos está dañada por una lesión del hipocampo. Muy bien, perfecto. Pero lógicamente, la información que uno retiene a través de la memoria puede, digamos, almacenarse en el hipocampo siempre y cuando vaya ligada con algún aspecto emocional, algún aspecto traumático, vivencial, motivacional, ¿me entienden? Eso lo vamos a ver después. Muy bien. El hipocampo también tiene que ver con el comportamiento de las personas, junto con la parte de la amígdala cerebral, muy bien, que tiene que ver justamente con el carácter que tiene uno, la personalidad, si es extrovertido, si es tímido, si tiene que ver con la autoestima, ¿me entienden? Y finalmente otra función importante está relacionada con los cambios emocionales bruscos, ¿no? Aquellos que tienen que ver con un umbral de excitación que en algunas personas es muy bajo, en otras es más alto, ¿me entienden? Es decir, para que me entiendan, hay personas que tienden a emocionarse, qué sé yo, de forma en menor tiempo que otras, para que me entiendan, muy bien, a eso se refiere, perfecto. Cuando hablamos de otra parte de lo que es el sistema límbico, nos tenemos que referir a lo que es el núcleo amigdalino o la amígdala cerebral. La que nosotros observamos es este cuerpo ovoide, ¿verdad? Esta estructura gris que tiene una forma ovoide, almendrada, que me entiendan, y se va a extender a nivel del extremo distal de la cola del lóbulo del denominado núcleo caudado, perfecto. Y básicamente se va a encontrar a nivel del uncus cerebral, ¿no? En la punta de la prolongación esfenoidal de los ventrículos laterales, muy bien. Y básicamente, recuerden ustedes, eso ya lo habíamos visto en núcleos de la base del telencéfalo, tiene dos partes, una porción córtico-medular, otra vasolateral. Bueno, en este caso,
digamos, la importancia radica principalmente en las conexiones que presenta. Recuerden, las conexiones aferentes que van a llegar a este núcleo amigdalino provienen, recuerden bien, de lo que vendría siendo el hipocampo, ¿no? A través de lo que vendría siendo el fornix, ¿no? Vienen del hipocampo. Muy bien. Otras fibras también van a llegar directamente a través de las cintillas olfatorias del bulbo olfatorio. Otras fibras también van a llegar desde el área 38 de Brodmann, que tiene que ver con la olfacción, el centro primario de la olfacción. También van a llegar fibras provenientes de la corteza de la circunvolución del cíngulo y parahipocámpica. Y finalmente también llegarán fibras, en este caso estas fibras son asociativas de áreas corticales que tienen que ver con la audición en el lóbulo temporal y con la visión en el lóbulo occipital. Muy bien. Pero ojo, también hay fibras que salen de la amígdala cerebral a través, ya les había indicado, fibras dirigidas, por ejemplo, a los núcleos que se encuentran en el hipotálamo, principalmente a los anteriores, ¿no? A los núcleos preópticos, aquellos que se encuentran, por ejemplo, en el infundíbulo, los neuroendocrinos. También hay fibras que van a dirigirse hacia lo que vendría siendo el cuerpo estriado, principalmente al núcleo lenticular, muy bien. También al tálamo, perfecto. Y lógicamente también van a ir fibras al otro núcleo que vamos a estudiar más adelante, que es el núcleo accumbens. Muy bien. Este núcleo, digamos, amigdalino, recuerden ustedes, es un núcleo principal del sistema límbico, es el núcleo principal del circuito de Papez y del circuito de Nauta relacionado con la memoria, no lo olviden. Por ese motivo es que sus funciones están relacionadas con, por ejemplo, la memoria, ¿no? Y también algunas conductas, digamos, de salvataje, como la rabia, la ira, el deseo de escape, el miedo, el interés sexual, ¿verdad? Y la conducta afectiva, ¿no? Conducta emocional. Perfecto. Entonces, ese núcleo tiene que ver justamente con esas funciones. El otro, para finalizar, vendría siendo el núcleo accumbens, al cual ya habíamos mencionado nosotros cuando veíamos núcleos del telencéfalo. Muy bien. Se encuentra justamente a nivel de lo que es la cabeza del núcleo caudado y el putamen, ahí en esta región, aquí más o menos. Muy bien. Y básicamente este núcleo accumbens va a tener fibras aferentes que llegan de, por ejemplo, la parte de la corteza del lóbulo frontal, la corteza prefrontal, así llamada, también la corteza del lóbulo límbico, muy bien, en su conjunto. También viene fibras de lo que es la sustancia negra, y de ahí pueden observar la relación que existe con el sistema motor extrapiramidal, el globo pálido, muy bien, y tendrá fibras que salen y se van a conectar con el hipotálamo. Aquí vemos las conexiones principalmente de algunas de las conexiones, ¿verdad? El núcleo accumbens va a tener conexiones con lo que vendría siendo el hipotálamo, conexiones eferentes, para que me entiendan, con el hipotálamo, con la sustancia negra, con la amígdala cerebral, con el globo pálido, ¿verdad? Y se va a establecer justamente también a ese nivel un circuito que se denomina circuito córtico estrío pálido talámico. Córtico estrío pálido talámico, ¿no? ¿Qué función tiene? Una función motora extrapiramidal para el control de los movimientos involuntarios. Y por lo tanto, si es este sistema motor extrapiramidal el que va a actuar a este nivel, tendrá como neurotransmisor, recuerden ustedes, a la dopamina, muy bien,
Este núcleo accumbens, a través de su relación con la amígdala cerebral, también participa o tiene una función relacionada con la motivación, una función relacionada con la conducta sexual, con el placer, ¿verdad? El placer a través, por ejemplo, de recibir un premio o también el placer sexual, ¿no? La conducta sexual que puede provocar un placer sexual. Perfecto. En conjunto, ya hablando de lo que es todas las formaciones, ya sea corticales y subcorticales del sistema límbico, uno, interviene en el comportamiento afectivo de las personas. Ojo, ¿para qué esto? Para poder adaptarse en el medio y también la adaptación en grupo, que es muy importante. Participa el sistema límbico en procesos de la memoria a corto plazo, ¿no? Aquella que permite retener información por un tiempo corto, ¿verdad? Esta se denomina, recuerden ustedes también, memoria anterógrada. Y la memoria a largo plazo, que es más duradera, es decir, va a fijar acontecimientos producidos meses, años antes. Siempre está relacionado con algún proceso emocional, motivacional, etcétera, ¿no? Y lógicamente, este sistema límbico va a fijar memoria. Les decía, cuando existe una lesión de ese sistema límbico, se producirá un tipo de amnesia, que es la retrógrada, aquella que nos permite o lo hace incapaz al individuo para recordar experiencias que se produjeron antes del suceso traumático, por ejemplo, ¿no? Que puede lesionar el sistema límbico. Y la amnesia anterógrada, que es o sea, ese sujeto no va a ser capaz de recordar o almacenar sucesos posteriores a el suceso traumático. Muy bien. Ojo, pregunta de examen. Los trastornos que tienen que ver con la pérdida de memoria a largo plazo se producen principalmente a nivel de ese circuito de Papez. Muy bien. Sin embargo, aquellas lesiones, aquellos trastornos en la memoria a corto plazo, principalmente tiene que ver con la parte cortical. ¿Cortical de dónde? Del lóbulo límbico de Broca, ¿no? También este sistema límbico participaría en la parte de lo que es el ciclo de sueño y la vigilia. Lógicamente también la conducta emocional relacionada con las estructuras subcorticales como la amígdala cerebral tendrán importancia en este hecho también. Y finalmente, pues este sistema límbico es el que le permite al individuo sobrevivir. Muy bien. Las actitudes o las acciones con el objetivo de preservar la integridad física, además preservar la especie a través de, por ejemplo, el apetito, el placer sexual, el interés sexual, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de preservar el estado físico, la rabia, la agresión, el deseo de escape, etcétera, son funciones que tienen que ver con ese sistema límbico. Muy bien. Ojo, esta práctica, este deseo relacionado, estas actitudes, que son funciones encefálicas inferiores, ojo, no solo los tiene el ser humano, sino también los animales, ¿no? Participan o se activan a través de neurotransmisores, principalmente el ácido gamma-aminobutírico, que puede desactivar o, digamos, inhibir al sistema límbico. Muy bien. Ok. Este sistema, lo hemos visto, este temita es corto, nos ha alcanzado en una sesión de clase para estudiarlo. ¿Qué tienen que recuperar? ¿Qué tienen que memorizar o, digamos, plasmar principalmente a través de ese sistema? El circuito límbico, el circuito de Papez, ¿verdad? Cómo funciona, de dónde a dónde va, dónde se inicia, dónde termina, qué fascículos participan, qué haces, ¿bien? Y recordar también las funciones relacionadas con la memoria. Muy bien. Perfecto, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, los que están presentes. A ver cuántos son. Algunos ya se han salido. Bueno, Andrés,
Jorge, Sergio, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, doctor. Perfecto. Muy bien, entonces nos vamos a dar... No. todo bien, todo bien. Nos vamos a dar la clase continúa, ¿ya? La clase continúa. Nos vamos a dar, a ver qué hora es. Permítame un segundito. Permítame un segundito. Volvemos a las 11, ¿está bien? A las 11 volvemos con el tema que sigue, que es sustancia blanca. ¿Está bien, chicos? A las 11 nos volvemos a encontrar. Está bien, Doc. Listo, listo. Gracias por su atención. Nos vemos.